Hola, ¿cómo estás? Les habla Patricio Tapia en su Radio Más Historia. Iniciamos las transmisiones con nuestra introducción. Bienvenidos a Más Historia Radio, señal online dedicada al aprendizaje de la geografía, historia y ciencias sociales para él y las estudiantes del siglo XXI. Bueno, le damos la bienvenida a esta nueva señal online, Más Historia Radio, para ustedes, alumnos de cuarto año medio formación general. La idea es que nosotros coloquemos en la palestra, en este podcast, colocar básicamente dos conceptos básicos que vamos a tener que analizar. ¿Cuáles son esos dos conceptos básicos? En primer lugar, las bases de la institucionalidad democrática chilena. Y el segundo concepto es los objetivos que tiene el Estado, en este caso el Estado de Chile. Vamos con el primer elemento. ¿Qué es lo que son las bases de la institucionalidad chilena? Vamos a ver por parte, vamos a disgregar este concepto. Las bases, ¿qué es lo que es una base? Básicamente se fundamenta en el concepto llamado principio, o sea, lo que nos fundamenta, lo que nos sostiene. O sea, ¿cuáles son los sustentos de la democracia? Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice las bases de la institucionalidad democrática, en el fondo, ¿qué es lo que estamos analizando? ¿Qué queremos ver nosotros? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, los cimientos? ¿En qué se sostiene la democracia? El sustento de la democracia chilena está radicado en tres principios básicos. ¿Cuáles son esos tres principios básicos que sustentan la democracia chilena? El primer concepto es que la soberanía, o sea, la capacidad de elegir, ¿no es cierto?, a sus representantes, reside o está radicada en la nación, o sea, en la gente de un país. O sea, nosotros como nación, como parte de nuestro, como miembro de nuestro país, ¿no es cierto?, tenemos básicamente la capacidad de elegir a nuestros representantes, ya que es muy importante. El primer principio de la democracia chilena, ¿cierto? La capacidad de elegir a nuestros representantes como, ¿no es cierto?, parte de la nación. Eso se llama la soberanía reside en la nación. Ya, primer principio de la democracia chilena. ¿Cuál es el segundo principio de la democracia chilena? Existe la supremacía constitucional. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que tiene una constitución en primer lugar? Leyes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entonces en el fondo? Que las leyes están por sobre todos. O sea, todos debemos estar sujetos a la ley. Aquí hay un punto interesante. Ya tenemos dos conceptos. El primer concepto, que nosotros somos soberanos para elegir a nuestros representantes. El segundo principio, que las leyes están por sobre todo. Ya nadie, que en el fondo quiere decir que nadie puede estar por sobre la ley. El tercer principio de la democracia chilena, como base de la democracia chilena, es que debe existir separación de los poderes del Estado. Tenemos tres poderes del Estado: el ejecutivo, donde está el presidente y sus ministros; el legislativo, donde están diputados, senadores; y el poder judicial, ¿cierto? Estamos hablando de lo que son los jueces, los magistrados, los abogados defensores, los fiscales que acusan, etc. Estos tres poderes del Estado son independientes o están separados, ¿cierto? Por lo tanto, existe lo que se llama la independencia de los poderes del Estado. O sea, cada uno actúa de manera autónoma frente a la decisión del otro. Ya así se impide que exista influencia entre uno y otro poder para quizá evitar la corrupción, entre comillas, ¿no? Pues vamos, siempre estamos hablando de lo que es lo ideal, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, estos tres principios: primero, la soberanía reside en la nación, o sea, todos nosotros somos soberanos y tenemos la capacidad de una u otra manera de ejercer, ¿no es cierto?, la labor de
digamos, de elegir a nuestros representantes, ¿en cierto? El segundo concepto, que las leyes están por sobre todos nosotros, o sea, nadie tiene privilegios legales, nadie está por sobre la ley. El que está por sobre la ley es un delincuente, ¿ya? Y se le castiga, ya desde la simple multa por estacionamiento en un lugar no adecuado, hasta, ¿no es cierto?, penas que son de cárcel, ya sea por el delito que se cometió. Y la tercera, habíamos dicho, es que existe separación de los poderes del Estado con el fin que no exista, ¿no es cierto?, una concentración en uno solo. Que es lo contrario, que cuando no existía separación de los poderes del Estado es cuando existía la monarquía absoluta, donde un rey tenía todo el poder concentrado y muchas veces actuaba de manera despótica, tiránica. Por lo tanto, la separación de los poderes del Estado tiene también como fin último evitar, ¿no es cierto?, el ejercicio de la tiranía y, ¿no es cierto?, y los abusos que conlleva esa forma de ejercicio del poder. Entonces ya tenemos los tres principios en que se sustenta nuestra democracia chilena, ¿ya? Ahora, el segundo objetivo, ¿cuál es? Es básicamente entender valga la redundancia por si acaso, es entender cuáles son los objetivos que tiene el Estado para con nosotros. Entonces, en las primeras clases, y cuando estábamos en el colegio, obviamente, vimos lo que era el Estado, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el objetivo que tiene el Estado para nosotros? ¿Qué es lo que nos indica el Estado? En primer lugar, el Estado tiene que estar siempre al servicio de la persona humana, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, en este momento que estamos viendo complicado, todas las decisiones que toman, ¿no es cierto?, los poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo particularmente, tienen que ir en función del bien común de las personas, que yo creo que es un punto interesante, por ejemplo, todos los estados de excepción constitucional, los estados de sitio, todo esto que está pasando de que no puede la gente salir de sus ciudades entre comillas, lo que no debe ser, a vacacionar, todas estas decisiones, el tema del uso en el servicio público de transporte de mascarilla, todo esto, ¿no es cierto?, está en función del objetivo del Estado que debe estar al servicio de la persona humana. Entonces, ese es muy importante. O sea, toda decisión que toma el Estado y sus poderes, por ende, tiene que estar en función de este ejercicio de beneficiar a la comunidad. Entonces es muy importante entender ese concepto. O sea, tenemos que entender que quizás algunas decisiones no nos gusten, quizás no nos sintamos identificados con las decisiones que pueda tomar el Estado. Sin embargo, nosotros tenemos que tener conciencia que el Estado, cuando ejerce esa decisión, está en función del beneficio de la comunidad en su conjunto, aunque a nosotros no nos guste. El segundo objetivo que tiene el Estado, en este caso el Estado chileno, es promover el bien común, va ligado a lo anterior. O sea, si tú quieres, ¿no es cierto?, el beneficio tiene que estar en función de la comunidad en su conjunto. El bien común significa ¿qué cosa? Tomar una decisión en función de la mayoría de la población, respetando a las minorías, respetando a aquellos que quizás no se sienten tan identificados con la decisión, ¿ya? Pero que igual tienen que someterse a la decisión. Es el segundo principio, promover el bien común de todos nosotros. El tercer objetivo es tratar por todos los medios de que la persona que vive en ese estado, en este caso Estado de Chile, logre su mayor realización dentro de esta comunidad llamada Estado de Chile. El tema de la máxima realización, ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo se puede ver en la práctica? Por ejemplo, las becas que entrega el Estado a los muchachos que entran a la universidad. ¿Qué es lo que quiere hacer el Estado? Tratar que se desarrolle en su máxima potencialidad esa persona con la ayuda del Estado. Ahí tenemos un ejemplo claro de la máxima realización posible, o sea, garantizar que esa persona pueda sacar sus máximos, digamos, virtudes para el beneficio del Estado. ¿Cuál es el cuarto objetivo que tiene el Estado de Chile para con nosotros? Resguardar la seguridad nacional. Ese tema, ¿no es cierto?, es muy importante. O sea, el Estado de Chile tiene la obligación de resguardar nuestras fronteras, nuestro territorio, ¿cierto?, nuestros propios derechos. Tiene también, ¿no es cierto?, tiene que resguardar. O sea, cuando hablamos, vamos a ver lo básico. Por ejemplo, ¿cuál es el fin último de tener un ejército?
Por ejemplo, dice, profe, pero el ejército no cumple muchas funciones, ¿no es cierto? Bueno, ahora quizás un poco más por el tema de lo que estamos viviendo como con esta pandemia del coronavirus, ¿cierto? Que tienen que salir, ¿no es cierto?, a las calles, ejercer el orden, ¿no es cierto?, de repente controlar a las personas, etcétera. Y claro, lo ejercen por orden de, digamos, del Estado de Chile, por orden del gobierno en este caso, en este poder ejecutivo. Entonces, la pregunta entonces, ¿pero qué más hacen? Ellos tienen la obligación de resguardar nuestras fronteras. Tienen la obligación de protegernos en caso de alguna agresión externa. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, aviación, marina, ejército. Pero también existe, ¿no es cierto?, el tema de resguardar la seguridad interna, que en este caso sería Carabineros de Chile. El ejercicio de Carabineros es muy importante. Yo sé que ha sido muy cuestionado por todo el estallido social, pero, ¿no es cierto?, tiene, digamos, en teoría, tiene un fin último, que es, ¿no es cierto?, la seguridad interna de todos nosotros. Entonces se le llama en terminología general policía militarizada porque llevan armas, pero con el objetivo de ejercer la seguridad interna, proteger, ¿no es cierto?, de la delincuencia en este caso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, bien interesante manejar este punto, ¿eh? El fin también de este tema de la seguridad es que todos nosotros tengamos y resguardados nuestros derechos como personas, nuestras libertades como individuos que sean resguardadas. Entonces, en este sentido, es bien interesante manejar estos objetivos del Estado, ¿eh? Y yo creo que estos dos conceptos son fundamentales para entender esta parte, ¿no es cierto?, del contenido que estamos evaluando y cuál será el objetivo de todo esto. Que tú, con un plazo máximo, que voy a verlo de inmediato aquí en mi celular, que vendría a ser el día 17 de abril, puedas enviar el resumen de esta información que te acabamos de dar al mail de mi persona, ¿ya? Que ya creo que tú debes ya tenerlo presente ya en los mails que ya me he dado antes. Entonces, al mail, ¿no es cierto?, de mi persona, tú mandas, ¿no es cierto?, este resumen de lo que hemos visto hoy, ¿no es cierto?, las bases de la institucionalidad democrática chilena y los objetivos que tiene el Estado, ¿cierto? Lo vas a mandar al mail de mi persona, ya con un plazo máximo del día viernes 17 de abril a las 13 horas. Entonces, ¿no es cierto?, deseándoles, pero o el mayor, ¿no es cierto?, de los beneficios, la mayor salud también para ustedes, se despide Patricio Tapia, Más Historia Radio. Fuerza, salud, concordia y un gran abrazo, bueno, virtual obviamente, para cada uno de ustedes y familia. Me despido.